Ya. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Santoña ha programado para esta semana del 25 de noviembre una serie de actos para concienciar a la ciudadanía y que no se olvide la relevancia que aún tiene en nuestra sociedad esta lacra de la violencia de género. Se han repartido a los militantes lazos morados, símbolos de la lucha contra la violencia de género. El sábado 24, con la presencia de nuestra secretaria general y diputada por Cantabria, Puerto Gallego, se repartirán entre los comerciantes de nuestra villa carteles de abierto cerrado contra la violencia de género. Y el domingo 25, a las 12 del mediodía, se celebrará una concentración por las víctimas y en contra de la violencia en la Plaza de San Antonio, en la que se leerá un manifiesto. Concentración a la que invitamos a sumarse a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Un pueblo que cree en la igualdad y está en contra de la violencia de género. Ahora Violeta, la compañera Violeta, de la Secretaría de Organización, procederá a leer un resumen del manifiesto que se hará público el domingo de la concentración. Buenas tardes a todas y a todos. Todos los años, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, elaboramos un manifiesto, recordamos las víctimas, damos datos, constatamos que todavía queda mucho por hacer y gritamos que el machismo mata. En este año ya son 47 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Por eso, en este año 2012, el grito debe de ser mayor, porque la violencia de género está cayendo en el olvido. Ahora, el gobierno no condena los asesinatos, no sensibiliza, está dejando de prestar apoyo a las víctimas. Los primeros retrocesos empezaron con las campañas de sensibilización social, que se llegaron a calificar de propaganda. La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. La prevención es el inicio del camino para salir de la violencia. Y a partir de aquí, las administraciones públicas deben poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger y apoyar su decisión. Desde el año 2011, el presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho una seria advertencia. Los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. Por lo tanto, podemos afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están poniendo en situación de riesgo a las mujeres y con ellas a sus hijos e hijas. El PSOE denuncia los significativos recortes en prevención, sensibilización y protección de las mujeres y de sus hijas e hijos frente a la violencia de género e invita a las organizaciones y a los partidos políticos a defender de forma conjunta que no se reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres. Además, creemos imprescindible que se desarrolle un plan específico de actuaciones para proteger a los y las menores frente a la violencia de género que sufren ellos y ellas junto con sus madres. Muchas gracias.